CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares, que hoy hemos decidido hacer fuera de nuestro estudio en un especial. Nuestra mirada está puesta en la sociedad civil, en todas esas organizaciones que se articulan porque ciudadanos deciden que quieren colaborar en resolver un problema de la ciudadanía, de la sociedad, una ausencia donde tal vez necesitamos ayudarnos unos a otros y avanzar juntos, ¿no? Es el caso de las fundaciones, pero también son las juntas de vecinos, todas esas organizaciones donde personas deciden reunirse para avanzar en resolver un problema o mejorar una situación. ¿Han pensado ustedes lo importante que son esas organizaciones? ¿Cuánto es su aporte concreto a construir la confianza, pero también nuestro bienestar común? ¿Cuánto mejor nos sentimos cuando sabemos que estamos acompañados por otros o que a otro grupo de personas también le importa lo que me está pasando? Son cuestiones que parecen sutiles, pero que articulan un escenario completamente diferente para que todos y todas nos sintamos más afuera o más adentro de la sociedad a la que pertenecemos. Es por eso que hoy queremos mirar mucho más en profundidad este espacio y por eso les damos la bienvenida a Pares Impares. Como les mencionábamos, las organizaciones de la sociedad civil están aquí con un propósito, que es, en términos muy sencillos, mejorar la vida de todos y todas. ¿Dónde? En esos lugares donde falta cuidado, falta atención, falta mirada. A veces pasamos muy rápido en torno a realidades que son muy diversas y son justamente estas organizaciones las que atienden esa diversidad. El caso Fundaciones y otros casos de corrupción que han afectado a nuestro país han impactado gravemente a las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, los ciudadanos, que siempre hemos confiado bastante en ellas, tuvimos una distancia y esa distancia ha tenido impacto en su operación, en cómo pueden avanzar, en las necesidades que están teniendo de mayores niveles de transparencia y rendiciones. Y es por eso que hoy queremos comprender mucho mejor cómo es este ecosistema, quiénes lo componen, cómo actúan, cómo interactúan con el Estado y también con las personas, cómo han visto y han sobrevivido a esta crisis tan grave de confianza que se ha generado para ellos, pero también qué podríamos hacer nosotros para que esas instituciones que cuidan a los que muchos no cuidan puedan seguir cumpliendo su rol para la cohesión social. Veámoslo en el siguiente reportaje. Nunca voy a cerrar, seguiré dando el plato de comida, seguiré dando el baño, aunque me quede sola con los participantes y la familia. En pleno corazón de la comuna de Cerro Navia se encuentra la Fundación Amigos de Jesús, una organización fundada en 2005 por Gladys Ramírez, dirigente vecinal más conocida como La Popa. Su propósito, promover la inclusión de las personas con discapacidad y hacer de este espacio un segundo hogar para la comunidad. Si bien comenzaron con 20 familias, hoy ya suman cerca de 70. Fonoaudiología, kinesiología y apoyo de inclusión laboral son algunos de los servicios que entregan. Se le entrega el desayuno, el almuerzo, la once y algunos participantes tienen que llevar su cena para la noche. Tenemos que entregar pañales igual, porque si no algunos amanecen con el mismo pañal y se vienen con el mismo pañal. En mi hogar, yo aquí encontré un apoyo, aquí yo encontré una familia que me apoya mucho, están las terapeutas, está la misma Popa que a mí me acogió mucho. Esta es una de las tantas misiones que cumplen las organizaciones del mundo civil, abarcando ámbitos que van desde el cuidado, protección del medio ambiente hasta el impulso de proyectos de ley, entre otros fines. Según datos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, existen más de 400.000 instituciones de este tipo en el país, de las cuales la mitad están activas. Del total, cerca de 40.000 corresponden a fundaciones o corporaciones. Las fundaciones nacen de un aspecto muy importante que está en la Constitución Política de Chile, que es el derecho de asociación. Tú, yo y cualquier persona se asocia con otra persona con el objetivo de procurar el bien común. Una persona que tiene un hijo con una enfermedad, esa familia se involucra con ese problema
y enfrenta, y muchas veces lo que hace es crear una fundación para atender ese problema. Yo creo que nunca ha existido todos los recursos para todos los problemas públicos, nunca el Estado va a tener todos los problemas, ni la visión de los problemas, ¿cierto? Hay muchos problemas que es difícil que los veamos porque están en las orillas. Sin embargo, más allá de la misión muchas veces noble, las fundaciones se han visto afectadas por una serie de desafíos, los que se han visto agudizados tras el destape del caso Convenios en 2023. El caso Convenios tiene a la moneda y a los gobiernos regionales bajo todas las miradas. Son millones y millones de pesos que presuntamente fueron mal utilizados. Bajan las donaciones, ralentización en aprobación de fondos públicos y disminución de la confianza en las fundaciones, que según la encuesta CADEM publicada en junio de este año, llegó al 38%, por debajo de Fiscalía, medios de comunicación y gremios empresariales. A pesar de esto, solo un número reducido de las organizaciones está siendo investigada por posibles irregularidades. Cada caso es relevante, pero sí yo creo que es importante ver las cifras para no generalizar, porque muchas veces con estos casos lo que termina pasando es que se generaliza y terminan pagando justos por pecadores. En marzo de este año, el fiscal anticorrupción acudió a una comisión investigadora por el caso Procultura y él señaló que tienen alrededor de 135 investigaciones en todas las regiones del país. Si nosotros consideramos que hay al menos una fundación o corporación o incluso un poquito más en cada investigación, podríamos llegar a un número de 150, por ejemplo. Ese número ni siquiera representa el 0,5% de todas las fundaciones y corporaciones. El caso Convenio ha enturbiado la situación y ha generado una desconfianza. Fíjate que paradojalmente lo que reportan las fundaciones, más que los aportes del Estado, lo que ha caído es la disposición a las donaciones. Porque ciertamente si tú vas a donar a una fundación y ves que hay un clima complejo, que hay un clima de desconfianza, tú te restringes de donar. Es así que de una muestra de 140 instituciones en 2024, el 60% de ellas declaró haberse visto afectada por una disminución de ingresos post-caso Convenio, contexto que forzó al Estado a endurecer las fiscalizaciones en torno al traspaso y uso de dineros públicos por parte de organizaciones sociales. Hay mucho temor del funcionariado público que está con justa razón atemorizado que vaya a haber un sumario por alguna acción, por alguna decisión que tomen. Entonces las rendiciones de cuentas, las revisiones de esas rendiciones se demoran mucho más. La entrega de esas convocatorias o de la adjudicación de los concursos ha sido más burocrática esa entrega. Entre las resoluciones de adjudicación, que tengan que ir a tomar razón, que se devuelva la toma razón, que se entreguen los recursos, que se concrete esa entrega de recursos, pueden pasar muchos meses. Entonces, entre esos meses, ¿qué pasa con la calidad del servicio que se está entregando a la persona? ¿Qué pasa con el proyecto que se postuló? Entonces, esa burocracia es la que, en definitiva, ha afectado un poco más a las organizaciones, que pueden ser, no sé, de 4 meses a 6 meses. Una burocratización que ha llevado a algunas fundaciones, como es el caso de Coanil, organización que desde 1974 apoya a personas con discapacidad intelectual, a aumentar sus gastos administrativos y endeudarse ante la esperada aprobación de fondos. Nos hemos visto impactados porque como aumentan los requerimientos, se demoran los plazos en entregar los recursos y eso a nosotros nos afecta directamente porque nosotros tenemos que operar del 1 de enero al 31 de diciembre de la misma forma y para eso tenemos que endeudarnos para poder suplir esas demoras en los pagos. A raíz de eso hemos tenido que despedir gente porque no nos da para poder mantener esta casa porque igual es alta la cantidad de plata que tenemos que invertir para poder dar calidad y dignidad. Entonces eso nos ha perjudicado mucho, por eso te digo que estamos en esta bicicleta que va para atrás en vez de ir hacia adelante. No es solo eso lo que tiene complicadas las organizaciones del mundo civil. El avance en conciliación como la anhelada ley de 40 horas los obliga a aumentar sus costos. La justa alza del salario mínimo, sumada a la creciente inflación, se transforman en la tormenta perfecta para quienes cumplen un rol crítico en la sociedad. En la disminución de la carga horaria, nosotros tenemos una atención continua. Ya nosotros tenemos que hacer en promedio 42 horas, por ejemplo, para los cuidadores. Y es un desafío para la institución porque van a aumentar los gastos en algún momento.
Ya la implementación de la ley Karim nosotros la hemos hecho como todas las empresas, pero requerimos de mayores apoyos, que eso también tiene un costo, ya apoyos externos. También el aumento del salario mínimo también nos impacta porque son recursos que la institución tiene que asumir y no necesariamente tiene digamos, los recursos para hacerlo. Nuevas restricciones, al final son costos de transacción, hacen que se vuelva más difícil hacer. Pero además, cuando muchas veces una organización presta un servicio, toma una responsabilidad legal por hacerlo. Entonces, se vuelve medio difícil que continúen porque dicen, no tengo los recursos, tengo más costos y además asumo toda la responsabilidad legal, y ha terminado pasando que muchas han retirado. Las fundaciones, ciertamente, esto es una carga, pero yo creo que esa carga deben asumirla igual que otras instituciones de la sociedad, ¿te fijas? Solamente que el Estado de alguna manera debiera prever, y esto no está previsto tanto en los términos de referencia a las licitaciones como en los aportes que el Estado hace. La necesidad de modernizar el Estado se hace fundamental para garantizar la viabilidad de las fundaciones, de manera transparente y con una correcta fiscalización. Si bien se ha avanzado con la implementación del sistema de rendición electrónica de cuentas de Contraloría, con el fin de agilizar y sistematizar la rendición de los fondos públicos, aún queda pendiente una ley marco que garantice la transparencia de los traspasos, así como en materia de plazos para la aprobación de estos por parte de Contraloría, quienes al ser consultados evitaron referirse al respecto. Algunas de las cosas importantes que hay que seguir avanzando son los plazos de aceptación de esta rendición de cuentas, porque en general no hay plazos establecidos y la sociedad civil muchas veces dice que a veces puede pasar mucho tiempo sin que te digan nada, y debiera haber un plazo en que la administración debiera de pronunciarse, porque esto muchas veces está asociado a entrega de recursos, a que el convenio en el fondo siga desarrollándose de manera adecuada. Y si yo tengo un convenio de colaboración contigo, yo te voy a pagar en el momento oportuno, en el momento que tú das la prestación. Y eso es lo que no se está cumpliendo. Entonces puede ser como existe en Brasil, como existe en España, una ley marco de transparencia. Esto fue un proyecto de ley que no alcanzó a dar a luz en el gobierno del presidente Piñera. El gobierno del presidente Boric ha retomado esa idea con otros enfoques, pero una ley marco que regule estas transferencias podría ser un buen aporte. Consultado al respecto, desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que hay que precisar que en la ley de presupuestos no es posible identificar un monto global de recursos destinados a las instituciones privadas sin fines de lucro. Esta administración ha tomado una serie de medidas para mejorar la relación presupuestaria entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, lo que se ha implementado a través de cambios normativos y no ha incidido en la entrega de recursos. En cuanto al proceso de inscripción y entrega de memorias anuales de las fundaciones, el Ministerio de Justicia es el organismo encargado, aunque aún hay aspectos por mejorar, como la falta de un formato estándar y la ausencia de digitalización. Desde la cartera aseguraron que el Ministerio está trabajando en la preparación de un proyecto, aún en fase de anteproyecto, para modernizar la fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro. Ese es el objetivo matriz. Son muchos los organismos involucrados y cambios que hay que hacer para que la organización civil pueda seguir cumpliendo su rol sin complicaciones. Es facilitarle las tareas a quienes históricamente han entregado una respuesta a los más necesitados, porque son muchas veces las fundaciones las que llegan donde no ha llegado ni el Estado ni los privados, cumpliendo un rol social clave para fortalecer la cohesión social. Como de lo que estamos hablando es de confianza, nos parece tan importante saber de qué está hecha la confianza, qué la hace más fuerte y más robusta, qué podríamos hacer nosotros para que esa confianza creciera y se alimentara. ¿Para qué nos sirve confiar? Veámoslo en la siguiente animación. Hay personas con las que podríamos hablar de lo que fuera sin temor a nada, mientras que con otras nos cuesta más porque no tenemos confianza. ¿Cómo se construye la confianza con un desconocido o incluso con un enemigo? Según el Centro Nansen para la Paz, que ha trabajado en muchas zonas de conflicto alrededor del mundo, la clave está en humanizar al otro, porque al reconocerlo como persona, con sus dolores, historias y realidades, podemos encontrar puntos en común sobre los cuales conversar y respetarlo como un otro legítimo. A veces cosas tan sencillas como comer o bailar juntos, disfrutar de una obra de arte o de los recuerdos más atesorados de nuestra infancia, cuestiones profundamente humanas, podrían ayudarnos a ver que el otro no es tan distinto y construir
así un puente que nos ayude a transitar hacia un lugar común, donde después se puedan abordar temas más complejos. Aunque es un proceso que toma tiempo, mientras más sólido y profundo sea nuestro diálogo sobre cosas personales, la confianza es mucho más estable y duradera, lo que abre las puertas hacia un verdadero encuentro en nuestras diferencias. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con más en este especial para conocer mejor cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del bienestar común. Bueno, y para poder profundizar sobre este tema es que hoy estamos con dos miradas distintas que nos van a permitir comprender mejor las necesidades que tiene hoy día la sociedad civil para poder avanzar, pero también los dolores desde todas las perspectivas. Estamos hoy con Max Donoso, director de gestión de hogares en Fundación Las Rosas. Muy bienvenido, Max. Muchas gracias, Paloma. Y también con Valeria Lubert, abogada que actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva de la comisión que busca la transparencia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Paloma. Quisimos incorporar las miradas de ustedes dos porque sin duda uno podría decir que la crisis que hoy día están viviendo las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones específicamente, es una crisis, por un lado, asociada a la transparencia y a la confianza, pero por otro lado, es una crisis que les está doliendo mucho porque sin esa confianza y sin esa transparencia, la sociedad civil no puede cumplir un rol que es central para articular el desarrollo de un país como Chile, que además no tiene un Estado súper gigante que llega a todas partes o que tiene muchos recursos. No sé si ustedes también ven que ambos ingredientes son súper relevantes, Max. Completamente. Las fundaciones, en el caso nuestro, Fundación Las Rosas, vivimos de la confianza que el Estado deposita en nosotros por una parte, pero también que miles de personas particulares, empresas, también depositan en nosotros en que vamos a usar bien los recursos que administramos, pero también que vamos a hacer bien el trabajo de cuidar a las personas mayores que están a nuestro cargo. Valeria, algo que conversábamos antes de comenzar esta entrevista es esta idea de que se busca mucho que las personas podamos confiar en las instituciones como las grandes instituciones como el Estado. Sin embargo, esta crisis que ha afectado de manera tan profunda a las fundaciones y a las organizaciones de la sociedad civil devolvió la mirada y la duda o la sospecha sobre las mismas organizaciones, sobre la misma ciudadanía. Y eso es un dolor muy profundo. No sé si ustedes también están analizando cómo esos otros lugares donde no había sido puesta esta mirada también están siendo afectados por esta crisis. Sí, yo creo que es importante retener un minuto quizás el concepto de confianza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de confianza? Y acá es la confianza lo que permite que podamos trabajar juntos, colaborar sector público con el sector privado, entre personas poder tener proyectos colectivos, y eso es justamente lo que hace la sociedad civil, cohesionar a las personas con proyectos comunes que entregan al final una prestación a personas que necesitan de cuidado, protección del medio ambiente, es decir, cumplen un rol fundamental. Y para lograr ese trabajo colaborativo es fundamental que podamos confiar entre nosotros. Y esto es tan clave en organizaciones de sociedad civil como en el Estado. Siempre tendemos a pensar, existe desconfianza en las instituciones públicas y esto sin duda afecta en la democracia. Tenemos menos participación ciudadana o a veces menos eficacia en políticas públicas porque no las podemos implementar bien si las personas a las cuales se dirigen no confían en estas reglas y no están dispuestas a cumplirlas de buena fe. Entonces creo que pensar en la confianza requiere ver que todos somos responsables. El Estado tiene un rol, la sociedad civil, el sector privado, y acá cuando hemos visto ahora últimamente una crisis de confianza en este tercer sector, en la sociedad civil, a raíz de casos que se han visto en el último tiempo, hemos puesto acá la mirada, pero el problema de la confianza es global. O sea, todo esto es algo que, y no es nuevo, o sea, creo también que es el problema de la falta de confianza o la necesidad de fortalecer la confianza en nuestro país es algo que viene desde hace muchos años como un problema que nos preocupa y que ahora, a raíz de casos más recientes de los últimos años, hemos puesto acá el foco. Pero en realidad
adoptar medidas para trabajar en la confianza es algo que es bien transversal y sin duda es algo que nos está preocupando en este momento porque hemos visto que, bueno, luego de casos que se conocieron a la luz pública, en encuestas, estudios relevantes, vimos que bajó más de 20 puntos la confianza en la sociedad civil. Y tenemos en nuestro país un tejido social que pasa mucho por estas organizaciones que prestan estos servicios. Hemos depositado mucho de nosotros en muchas de esas fundaciones porque necesitamos esas prestaciones, esos servicios, esas miradas sobre rincones a los que el Estado no es capaz de llegar. Max, ¿ustedes han visto esa crisis? O sea, ¿en qué se traduce en el donante personal o en el donante institucional esta crisis de la confianza? ¿Les ha llegado a ustedes, que es una institución tan reconocida? Mira, en el caso nuestro, gracias a Dios, ya próximo a cumplir 60 años, tenemos una reputación que hemos construido en el tiempo, que nos ha costado obviamente construir, y eso de alguna forma ha minimizado el impacto que esto pudiera tener. En el caso de los donantes individuales, nosotros tenemos más de 120.000 personas que donan todos los meses, en promedio 8.000 pesos, una cosa así, entre 3.000 pesos para arriba. Hubo un momento en que nos costó un poquito más captar. Pero estuvo asociado a las crisis de fundaciones. Asociado a las crisis de las fundaciones, pero pasó rápidamente precisamente porque una persona de la calle conoce a la Fundación Las Rosas. Normalmente, si bien no sabe exactamente que trabajamos con personas dependientes, postradas, con demencia, sabe que tenemos hogares de ancianos y tiene algún grado de confianza en esta marca. Y a veces suena rudo decir que hay una marca de una fundación, pero efectivamente es una marca que tiene una reputación de hacer las cosas bien. Y en el caso de las empresas, que es un aporte menor en relación a los donantes individuales, sí ellos, muchas de ellas nos han empezado a pedir medición de impacto. Quiero saber no tanto la rendición de cuáles son las facturas que pagaron con la plata que les entregamos, pero sí cómo estamos impactando realmente en el cuidado de estas personas mayores. O sea, ¿cuál es mi aporte? Más allá del recurso económico, ¿cómo impactamos en la vida de estas personas? ¿Y eso se ha convertido en un trámite peor, por decir así, o ustedes lo ven como un llamado a la innovación de No, la, yo te de la diría rendición? que ha sido una tremenda oportunidad de mirar de una forma distinta lo que nosotros hacemos. ¿Ya? El presupuesto de la Fundación es un presupuesto importante, pero que se va el 85% en remuneraciones. Somos intensivos en mano de obra, empleamos a casi 2.000 personas. Claro, pero lógico, Entonces, porque su tema es el cuidado de personas dependientes. exactamente. Y cuando uno dice, ¿cuál es el impacto de tu donación? Pagaste sueldo. Pucha, no suena muy atractivo, no suena muy vendible. Bueno, no, pero es que ese sueldo se traduce en mejores cuidados, en personas con problemas de demencia que se están implementando, en cambios en la condición nutricional de las personas. Entonces, es una oportunidad también de mirar de forma distinta y decir, esto que antes era una cuenta contable, por así decirlo, ahora realmente estamos pudiendo medir el impacto que eso genera en las personas mayores y quisiéramos a futuro poder decir, y en las familias que hay detrás, que también es muy importante. Ahora, ustedes son parte de una red mucho más grande y por supuesto no todas las fundaciones o todas las organizaciones de la sociedad civil, lo digo más amplio porque las organizaciones de la sociedad civil son mucho más que solo las fundaciones, no todos pueden contar la misma historia, porque tal vez no todos tienen una marca, porque tal vez no es tan fácil desarrollar mediciones de impacto súper profesionales cuando tu fundación es más bien chiquitita y se gasta en resolver el problema que está tratando de resolver, etcétera. Entonces, ¿cuáles son para ti, Valeria, y también para ti, interrúmpanse ustedes si quieren también, las oportunidades que tenemos? Porque si no hay confianza, hay un sticker que es un chiste, ¿no? Si no hay confianza, hay que confiar, porque si no hay confianza, no confiamos, o perdemos, parece ridículo, pero también la confianza requiere una cierta apuesta primera, que es decir, ¿sabéis qué? No te conozco, no sé cómo eres, pero voy a pensar que tienes buenas intenciones y voy a confiar en ti, porque si no, no haríamos ningún proyecto humano. O sea, también hay algo que se requiere previamente y que nos está costando cada vez más dar. Entonces, ¿cómo han visto ustedes que esto se podría desbloquear? Sí, bueno, acá está súper estudiado de parte de la OCDE cuáles son los gatillantes de confianza. La Agenda de Modernización del Estado justamente se basa en estos estudios que existen, porque si bien la confianza nos parece algo como líquido, medio abstracto, como que no sabemos cómo lograrla, sí hay mediciones a través de encuestas, estudios que se han hecho midiendo todos los países miembros de la OCDE que nos dicen que hay dos grandes pilares que si avanzamos
en ellos vamos a lograr mejorar la confianza. Uno es las capacidades. Si el Estado, si las instituciones son capaces de tener mejores capacidades, entregarle a la persona en tiempo y forma, tener la cama dispuesta, que funciona, la persona que tiene las competencias, entregando ese servicio en tiempo y forma de calidad, cumpliendo la expectativa de las personas, yo logro confianza. Eso es el pilar capacidades, competencias. Y por otro lado, los valores. No solo basta que yo haga lo que tengo que hacer bien, sino que yo proyecte valores en la manera en que lo hago. Y aquí entra la integridad, la transparencia, la apertura. Integrar al otro en la manera en que yo voy a hacer mi función. Por ejemplo, nosotros desde en la Agenda de Modernización y en particular la Estrategia Nacional de Integridad hemos visto cómo es importante la participación ciudadana al determinar medidas que incorporen transparencia para justamente poder lograr este balance en no podemos tener el mismo estándar para el grande y para el chico. Cómo lograr un equilibrio en las exigencias que nos permitan lograr el resultado de generar mayor confianza a través de estándares de transparencia, pero que esto sea proporcional también al rol, a la función, a la capacidad de cada uno de los actores a los que les vamos a exigir. Y por eso es siempre importante incorporar participación ciudadana en la gestión. Y creo que acá yo creo que hay que ahondar en eso, como la confianza, hay maneras de ir avanzando hacia ella. Y acá los estudios de la OCDE, Chile cuenta con un primer estudio que se hizo el año 2023, que por primera vez nuestro país se sometió a un estudio con una encuesta que midió todos estos factores, las capacidades, cómo vamos, con una encuesta que es representativa, un estudio bien en profundidad, que nos dice, por ejemplo, que estamos en todos los factores medidos bajo los promedios de la OCDE, en confianza. Y hay cosas bien llamativas, que la gente confía menos en los funcionarios, es decir, en los servidores públicos, que en el gobierno central. Algo que es absolutamente distinto al parámetro que se da en todos los países de la OCDE. La gente confía menos en nuestro poder judicial que en el gobierno nacional, que lo que se da en la OCDE. También es algo que, o sea, vamos viendo ciertas tendencias que nos hacen reflexionemos sobre esto, o sea, nos ponen en la mesa. Sin embargo, hay cosas interesantes cuando uno mira esas mismas cosas, por ejemplo, a la escala de las municipalidades. Las municipalidades son instituciones en las que la ciudadanía también transversalmente declara confiar mucho más que en los gobiernos más grandes, y son justamente esas que están más cerca de las personas, que es un poco lo que les puede estar pasando a ustedes, ¿no? Que la gente confíe más en el cuidador. O sea, estoy tratando de hacer como la contracara de cómo miramos al Estado, en cómo la confianza afecta a las fundaciones. Y fíjate que es bien interesante porque nosotros, por ejemplo, somos una fundación mendicante, que es una cosa bien rara, somos una fundación de iglesia en primer lugar, y eso significa que nosotros salimos a pedir, ¿ya? Entonces, nuestros hogares se vinculan localmente con su entorno, para conseguir más pañales, para conseguir los insumos de aseo personal de los residentes, para conseguir fruta y verdura, van a la feria y los feriantes les dan. Y eso tiene que ver con confianza, porque un feriante le dice llévese 5 cajones de tomate por el precio de 1 a la gente del hogar, porque confía que lo que hace ahí está bien hecho, y porque tiene un vínculo, porque conoce, porque hay una relación personal también. Entonces, eso también apunta mucho a esta relación, un poco como lo que decías de los municipios. En la medida que yo estoy más cerca tuyo, que te conozco mejor, que tú me conoces mejor, podemos confiar más, ¿cierto? Claro, pero aquí hay algo de respecto a lo que decía Valeria que puede ser interesante para ustedes también, desde el punto de vista de que, de alguna forma, si traducimos lo que acabas de decir a una frase más sencilla, es como, no solo tengo que hacerlo bien, sino que tengo que representar los valores que digo representar de manera adecuada. Absolutamente. Entonces, en el caso de ustedes, esa cuestión se vuelve súper delicada, porque en el fondo yo puedo estar haciendo la pega, puedo estar cuidando a las personas, puedo estar cumpliendo con todas sus necesidades, pero puedo estar tratando de tener un trato inadecuado. Es que no sé si... no lo estoy haciendo bien. Es que eso es súper importante, porque en el caso del cuidado de personas mayores, uno dice, bueno, hay un protocolo. Nosotros somos prácticamente servicios sanitarios en ese sentido, ¿cierto? Hay un protocolo de muda, cómo se muda técnicamente bien, ¿cierto? Pero si no se muda con amor, es que a eso voy. No estoy mudando bien. Puedo estar evitando una dermatitis o una infección urinaria, pero no estoy cuidando bien.
Si yo no estoy alimentando, el alimento puede ser el adecuado, nutricionalmente, puede ser la papilla, que es lo que requiere el residente. Pero si estoy en un mal tono. Pero si estoy en un mal tono, ya, pues come rápido, qué sé yo, no estoy cuidando bien. Y en eso nosotros al menos ponemos mucho foco porque, de nuevo, son 1.600 personas que están al cuidado de las personas. Es que eso Entonces, acá es muy material, pero cuando uno ve otro tipo de fundaciones, claro, hay que pensar cuáles son esos valores que te inspiran para ser consistente. En el fondo lo que se pide es y consistencia. todo pasa por las personas, finalmente. Tú necesitas, en nuestro caso, que 1.600 cuidadoras estén cuidando con cariño. Y eso, bueno, ¿cómo se logra? ¿Con supervisión? Sí, por supuesto, para que se haga bien técnicamente, pero sobre todo formando el corazón, dando sentido al trabajo, dando propósito, ¿cierto? Para que la gente vaya vinculándose. Y al final tú te das cuenta que la gente que cuida tiene una vocación al cuidado. Valeria, mucho de lo que está diciendo Max suena hippie, ¿no? Suena blando, suena intangible. Y sin embargo, son cosas que estamos esperando o pidiendo cada vez más, lo llevo al Estado, a las figuras políticas, que la gente también sea, ¿no? Que tenga un propósito. O sea, lo digo también porque cuando uno dice, ay, pongámosle propósito al servicio público, pongámosle propósito al servicio específico de, no sé, del registro civil, es como, ¿en serio? Porque ¿quién le pide propósito a las grandes instituciones? Y sin embargo, qué distinto sería que ese servicio se diera, no sé, con amor, con atención sobre las necesidades de las personas. Sí, aquí, o sea, todo mi cariño por los hippies, pero creo que esto es cero hippie. Es como, esto es eficacia al final. Cuando pensamos en orientar a la ciudadanía el servicio público y poner a la ciudadanía en el centro, a la persona que recibe la atención, es justamente lo central del Estado. O sea, creo que esto no tiene nada de hippismo, al contrario, es eficacia, es lograr que el resultado que se busca se cumpla. Y acá, mira, te cuento una cosa. El Estado tiene un programa en este momento de mejora de calidad del servicio, que es un sistema. En este momento hay más de 140 servicios que están comprometidos, mejorando, hicieron diagnósticos, políticas. Y acá, ¿cuál es la idea? No solamente hacer el check de lo que se avanza, sino que con participación ciudadana, incorporando a los COSOC en los servicios, se hagan diagnósticos críticos y un plan de mejora. O sea, creo que todo esto se ponen indicadores de eficacia, o sea, ver impacto. Al final no nos importa tanto, no nos debería importar tanto hacer el check como ver el impacto. Y creo que en esto la ciencia nos aporta mucho, la economía, las ciencias del comportamiento, para poder lograr medir esto, que creo que ahí es donde tenemos el gran desafío como país. Claro, está poder el gran medir punto ciego porque el cómo impacto es muy avanzamos. alto. Hace poco hacíamos un capítulo donde revisábamos todo un proyecto que hay dentro del Estado justamente que tiene como foco humanizar la salud. Nuevamente, suena hablando, suena como un deseo así, pero cuando tú humanizas la salud y prestas un servicio de salud público con una mirada humana, efectivamente es más eficiente. Tiene mejores tasas por parte de los pacientes, se sienten mejor tratados, tienen mejores tasas de recuperación. O sea, la cuestión se termina volviendo inevitablemente una conversación de eficiencia también. Absolutamente. Fíjate que nosotros hablamos, claro, tú decís, el amor es como hippie o demasiado católico, si tú quieres. Yo también amo el amor, o sea, y a los Ya, hippies también, estupendo, pero solo lo trato de extremar para Y que lo te vuelvo al miremos. punto tuyo. ¿Cómo se mide eso? Nosotros hace 3 años dijimos, bueno, mira, claro, si uno le pregunta a los apoderados, a la familia, obviamente que están agradecidos de lo que hacemos, porque hacemos algo que ellos no podrían hacer en su casa, que es cuidar a una persona mayor que está dependiente, en una cama clínica, que hay que darle alimentación, molilla, qué sé yo, un montón de cosas. Pero preguntémoslo como el servicio que entregamos. Y les preguntamos todos los años. Y sí, nos evalúan bien, pero nos dan un montón de antecedentes de cómo poder mejorar. Oye, ¿sabéis que los horarios de visita pueden mejorar? Mejoremos los horarios de visita. La entrega de información al apoderado puede mejorar. Busquemos cómo mejorarla. Le empezamos a preguntar a los residentes cómo es el servicio que les entregamos. Y claro, hay muchos que no pueden responder. Pero es que, oye, mira, ¿sabéis que el horario de levantada en invierno hace mucho frío, podríamos postergarlo un ratito? Y te empiezas a preguntar, bueno, y esa persona entonces está con mejor calidad de vida y esa familia está más satisfecha con el servicio que entregamos porque les preguntamos, los escuchamos, como decías tú, en nuestro caso la participación como de la ciudadanía es del entorno directo de la familia, del residente, claro. Y vamos mejorando, y eso es ser más eficiente y más eficaz con los recursos que existen. Totalmente. Oye, avancemos un poco sobre ciertas claves. Me imagino, Max, que tú participas también de mesas donde hay muchas otras organizaciones que están tratando de preguntarse, de resolver más bien,
cómo avanzar rápidamente en esta recuperación de la confianza para un Estado que requiere que ustedes recuperen la confianza. O sea, hay muchas cosas que se hacen en el Estado a través de organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto esto también ha perjudicado la misma eficiencia del Estado. Entonces, ¿cómo en sus mesas se está hablando sobre soluciones para la crisis de confianza dentro de las fundaciones? ¿Cómo puede colaborar, por un lado, las mismas instituciones, por otro lado, el mismo Estado en resolver este problema o a ayudar en la solución y por otro lado, los ciudadanos comunes y corrientes? El que quiera se lance. O sea, yo creo que acá, desde el rol del Estado, efectivamente, las organizaciones de sociedad civil son imprescindibles, son parte del tejido social, pero además prestan labores que el Estado no alcanza a cumplir. Y acá yo, poniendo como todo sobre la mesa, creo que, claro, el Estado, a raíz de estos casos, ha puesto harto énfasis en mejorar estándares de transparencia, rendiciones de cuentas, vamos a hacerlas a través de sistemas de certificación, además. Vamos a establecer sistemas de integridad para el sector privado. Listas de fundaciones que son adecuadas, etcétera. Pero eso ha terminado siendo un problema gigante. Sí, pero aquí quisiera comentar que no solo esa es la preocupación, o sea, como poner la mochila, por así decirlo, sino que ayudar a que las organizaciones cumplan este rol. Nosotros habilitamos desde la Comisión de Integridad un programa que lo llamamos Integridad que Transforma, justamente porque las organizaciones son las que transforman la sociedad y la integridad es imprescindible para lograrlo. Y se inscribieron así, a los 2 días ya teníamos 200 personas inscritas de organizaciones de sociedad civil. Participó la comunidad de organizaciones solidarias, que también abarca una red de un montón de otras organizaciones, para entregarles herramientas. Participó el Servicio Civil, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Justicia, la Contraloría, entregándoles información, capacitaciones, y vimos una sociedad civil ávida de justamente recibir estas capacitaciones, formarse para fortalecer justamente su manera de rendir cuenta a la ciudadanía y al Estado. Lo que pasa es que ahí hay un tema, porque efectivamente la gente quiere hacerlo más y mejor, pero también lo está queriendo hacer más y mejor y más rápido, porque el impacto que ha tenido esto en su propia operación, o sea, esto mismo que tú dices, que el Estado ha tenido que subir los estándares, ha significado que muchas fundaciones se han quedado sin recibir plata por meses y teniendo que financiar de manera unilateral una operación que es infinanciable para un servicio que no se puede dejar de prestar. Entonces, es bien grave en el fondo el impacto que ha tenido esta crisis y cómo han tenido que seguir bicicleteando para poder navegarla, digamos. Entonces, cuéntanos un poco esto otro, que es cómo lo han vivido, cómo lo están sorteando y qué requieren del Estado y también de la sociedad civil. Sí, yo creo que lo que tú dices, Valeria, es cierto. Las organizaciones quieren hacerlo mejor, quieren administrar más eficientemente, más transparentemente, pero hay un tema de capacidades, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios con Senama, que son concursos que nos adjudicamos, postulamos, nos adjudicamos con total transparencia, ¿cierto? Y después, cuando tú rindes un sueldo a una persona, tienes que rendir el sueldo y el contrato del mes y la liquidación de sueldo y las cotizaciones previsionales pagadas. O sea, son por cada persona que está rindiendo un sueldo un montón, y hacia atrás nosotros, claro, podemos desarrollar sistemas, podemos desarrollar ustedes son grandes. porque somos grandes. Y los chicos es lo que más les cuesta, obviamente. Por supuesto. ¿Cierto? Y gracias a Dios tenemos cierta espalda financiera y empresas que nos ayudan, ¿cierto? Y podemos bicicletear un poco. Hemos pasado algunos meses, varios meses, que no hemos recibido los recursos que nos correspondía, pero finalmente llegamos. Pero para los chicos les cuesta mucho más, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un gran tema. Y esto lo asocio también con algo que decías tú, de cómo le exigimos distinto a las organizaciones que son más grandes de las más chicas, ¿cierto? Claro, hay que hacer una justicia justa a la medida de cada uno, Exactamente, ¿no? porque las grandes, de hecho, nos administramos como, entre comillas, grandes empresas, ¿cierto? Sin fines de lucro, pero como organizaciones grandes, complejas, y las chicas tienen que administrarse más bien como una pyme, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos equilibrando eso? En el caso de los ELEAM, que son los establecimientos de larga estadía para personas mayores, tenemos más de 5.000 camas en ELEAM informales, que no tienen autorización sanitaria. Y les empezamos a exigir a todos que subamos el estándar acá, pero hay algunos que se están quedando abajo y hay personas que están siendo cuidadas en lugares donde no hay supervisión, porque el Estado no llega ni siquiera a supervisar. Y queremos, y esos informales para formalizarse, tendrían que invertir una cantidad de plata y recursos que no tienen. Entonces, de nuevo, es como vamos poniendo estándares muy altos y no vemos pasos intermedios
para que los pequeños se puedan formalizar en temas de procedimientos, protocolos de salud, administración, infraestructura en muchos casos. ¿Esta medida justa del tamaño es algo que está en la conversación sobre la transparencia también? Todo el tiempo, todo el tiempo. En realidad, a veces nos encontramos con muchas contradicciones porque porque es difícil. uno quisiera encontrar ese balance rápido y no tener estos periodos de ajuste, pero es difícil encontrar el justo medio donde está lo que es la transparencia necesaria, pero que no implique una sobrecarga. Y yo creo que acá una de las recomendaciones que surgieron de la Comisión Asesora para regular justamente la relación entre el Estado y las organizaciones sin fines de lucro, que se conoce como la Comisión Jara Quemada, una de sus recomendaciones era establecer criterios para diferenciar entre organizaciones. Y es bien difícil hacer eso como pensándolo como un criterio único que sirve para todos los efectos. Claro. Porque yo puedo establecer una distinción cuando pienso en transparencia, los estándares de transparencia, y voy a pensar ahí en una categorización, pero cuando estoy hablando de normas laborales, por ejemplo, quizás no es la misma regla con la cual categorizo que para efectos de exigir transparencia, o efectos tributarios, o impacto ambiental que yo pueda querer también analizar en cada una de las organizaciones. Entonces, es bien complejo pensar en un puro baremo, una pura categorización que sirva para todo. Pero yo aún creo que es no tan imposible pensar en un umbral mínimo para el universo completo. O sea, creo que más allá de que nosotros podemos decir, hay ciertas cosas que son exigibles a los más grandes, pero hay un mínimo que quizás podemos consensuar. Y creo que cada día nos acercamos más a ese mínimo. Hoy día, por ejemplo, pensar en la corresponsabilidad, en que cada organización tenga, por ejemplo, un encargado de integridad que adhiera a ciertos principios, en respetar sus normativas básicas, esos controles internos que tienen que ver con la corresponsabilidad, con tener sus propios sistemas de integridad a veces en las organizaciones, es algo que hoy día se va avanzando, yo creo, a una especie de consenso. Hoy día la ley de responsabilidad de las personas jurídicas no establece la obligación de tener un modelo de prevención de delitos, pero es un incentivo para tenerlo, y yo creo que hay muchas organizaciones, incluso organizaciones religiosas, que hoy día ven esto como algo imprescindible para poder cumplir su rol eficazmente y en lo que ellos quieren hacer. Tú acabas de plantear un tema que me parece bien difícil, ¿no? Porque al mismo tiempo que queremos establecer un estándar mínimo, el estándar mínimo se va modificando. Por ejemplo, en estos últimos 4 años nosotros tenemos una ley de 40 horas. Tenemos una ley o sea, existen ciertos parámetros como de lo que cualquier trabajador debiera tener en sus derechos básicos, ¿no? Y sin embargo, cada vez que llegamos a un nuevo estándar mínimo razonable, eso significa un incremento de costo. O sea, por ejemplo, para una organización que cuida, el asunto de los turnos es crítico. Entonces, si las personas no pueden hacer turnos de más de X, insisto, es algo deseable, todos queremos tener un trabajo digno que pueda coexistir con nuestra vida personal, o sea, es un deseo totalmente legítimo, pero eso tiene un impacto en la cantidad de personas que tienes que contratar. Absolutamente. Entonces, qué difícil caminar y mascar chicle, ¿no? Porque al mismo tiempo que estamos buscando más transparencia, también queremos que los ciudadanos y ciudadanas tengan mejores y mayores derechos y una vida mucho más digna y más justa, pero también tenemos que pagar eso. Sí. Fíjate que el ejemplo que has dado es súper bueno, porque nosotros acabamos de tener una experiencia con un final feliz, ¿ya? Con la Dirección del Trabajo a propósito de los turnos y las jornadas excepcionales para los establecimientos de larga estadía, donde en primer lugar cae una norma que dice esto no se puede hacer, y después de sentarnos a conversar nos damos cuenta que se puede hacer bajo ciertos estándares, ¿cierto? Y que claro, tenemos que acreditar que cumplimos con las capacitaciones, con la seguridad del trabajador y un montón de cosas que son deseables y son buenas para poder tener los turnos que necesitamos y que son beneficiosos para la persona que es cuidada, para el cuidador y para la organización, porque no incrementa en costos de manera exagerada, ¿cierto? Y eso es fruto de 4 o 5 reuniones de trabajo. Diálogo. De diálogo. Y de comprender la porosidad, ¿no?, de las instituciones. Obvio, porque
o sea, al principio uno dice, oye, pero ¿por qué hacen esto? Y después te das cuenta que, claro, la dirección del trabajo en este caso no tiene por qué conocer en detalle cómo funciona cada industria en particular. Y bueno, una vez que nos sentamos a Y está conversar... velando por un bien mayor, Obvio. pero tiene un efecto que es indeseado. Claro, pero cuando nos sentamos a conversar y somos capaces de compartir, de poner en común cuál es el equilibrio, se encuentran las soluciones rápidamente. Ahora, efectivamente, todo tiene un costo. Tú hablabas de la ley de responsabilidad penal, el compliance, ¿cierto? Donde las organizaciones, para estos efectos, somos como cualquier empresa, ¿cierto? O sea, estamos sujetos a la responsabilidad penal de la personalidad jurídica. Y eso significa que entonces tenemos que poner más recursos asociados a el diseño y auditoría de procesos, de procesos particularmente de los económicos, pero no solo de los económicos. O sea, hoy día hay una responsabilidad frente a un caso de un maltrato a un residente, una persona mayor, hay una responsabilidad de la organización. Entonces, eso obviamente es positivo. Nosotros con esto estamos reforzando nuestros procesos de auditoría clínica, de supervisión, pero todo tienen eso que ir mejorando. tiene un costo. Y donde antes había una enfermera en auditoría, ahora hay una doctora y una enfermera. No, durísimo. Entonces, Que lo encuentro muy difícil el momento en el que estamos, porque además estamos teniendo dolores de crecimiento como país, ¿no? O sea, nuestro país ha ido mutando en el tamaño de sus problemas, la sofisticación de las cosas que la ciudadanía está pidiendo. Tú mencionabas recién también los estándares ambientales, ponte tú. Y nos cuesta saber dónde está ese balance, a pesar de que todos nosotros queremos la mejor vida posible. Pero cuando ponemos eso en la ecuación colectiva, hay demasiadas cosas que entran en tensión. Entonces me encantaría desde su mirada, tú estás muy trabajando en ver cómo el Estado puede mejorar y avanzar en los temas de transparencia, de probidad, etcétera. Y tú estás muy metido en el mundo de cómo las fundaciones pueden pasar este mal momento que han tenido las organizaciones de la sociedad civil, pero además coexistir con todos los nuevos requerimientos sociales. ¿Qué se le puede pedir a las personas individuales, a todos los ciudadanos que componemos el Estado y votamos, etcétera, a todos los ciudadanos que donamos a distintas instituciones y que queremos que esos trabajos se sigan haciendo? Difícil la pregunta, pero súper importante. Sí, súper difícil, pero clave. O sea, creo que pensar de nuevo en esta idea de corresponsabilidad en la sociedad es algo que nos preocupa. La Estrategia Nacional de Integridad, por ejemplo, aborda no solo función pública, el Estado, los servicios públicos, sino también sector privado, las empresas, el eje política, los partidos políticos, las campañas, pero también hay una dimensión transversal. Y por eso que muchas medidas apuntan a formación, ya no pensada como educación cívica, sino cómo llegar a los colegios, a la formación que las niñas, los niños, los adolescentes reciben, en que significa cuidar las cosas que son comunes y cómo construir lo común de una manera que nos permita tener una sociedad democrática, donde nos cuidemos, donde nos miremos como iguales y podamos tener un proyecto común. Y eso es algo que también es parte del trabajo que ustedes hacen desde las fundaciones, de las preocupaciones del Estado al fijar estándares de transparencia que a veces pueden ser percibidos como desproporcionados, pero justamente la idea es tener este diálogo y creo que son estos procesos de diálogo los que nos van permitiendo ir mejorando, porque la realidad social es algo que está en constante ajuste y también lo deben ser las normas que nos rigen. El Estado, sus normas, esas regulaciones son algo que tenemos que estar constantemente mirando y ajustando para cumplir cada uno su rol de la mejor manera posible y lograr la confianza, que es lo que buscamos. Claro, pero harto nos hemos demorado en mirar nuestra propia responsabilidad como individual. O sea, hace pocos años atrás queríamos sacar las clases de filosofía de los colegios. La educación cívica es probablemente la materia que más hemos desatendido en la formación humana. La formación valórica, en el fondo. Esto de que yo sé que yo no te puedo dañar a ti, porque sí, no nos conocemos, pero tú me importas porque tú eres una otra. O sea, te respeto. Esa cosa tan sencilla se nos había quedado súper debajo de la alfombra. Y por lo mismo me parece muy importante esta pregunta de qué se le pide a las personas, qué tenemos las personas que hacer en nuestro foro interno, en nuestro sistema educativo, en las empresas y en nuestro actuar cotidiano para que esto que es tan intangible pero es tan importante se pueda cuidar, que es la confianza. Yo te diría que
que lo que uno le puede pedir a las personas es que sean conscientes y adquieren conciencia de que lo que pasa alrededor suyo es también su responsabilidad. Tú lo decías en términos de la corresponsabilidad, ¿cierto? Yo no puedo, y probablemente estamos en una sociedad muy individualista que hemos ido construyendo, ¿cierto? Pero no puedo mirar para el lado y pensar que lo que pasa al lado No es mío mi asunto. no es mi asunto, ¿cierto? Nosotros en la Fundación, que de nuevo somos una organización de iglesia, lo vemos desde el amor y la caridad y decir, oye, el prójimo que está al lado mío tiene que ser mi preocupación, ¿cierto? Y serán los niños, serán las personas mayores, será el medio ambiente y la casa común, ¿cierto? Hay distintas miradas, distintos prójimos que tenemos que hacernos cargo, pero que son parte de mi responsabilidad. No podemos ir por el mundo pensando que este es mi camino, mi objetivo, mi éxito al final del camino, porque al final del día todos dependemos unos de otros. Y en ese sentido también, en relación a las fundaciones, confiar y exigirnos. Nosotros somos los primeros en reconocer que un donante, aunque nos done 3.000 pesos, tiene derecho a preguntarnos en qué se usó esa plata. Y está perfecto. Y que nos pida resultados y nos diga, bueno, ¿y cómo están cuidando? Porque nos está donando para eso. Y bueno, y si hay algo que tenemos que mejorar, lo mejoramos. No somos perfectos, estamos llenos de errores, con 2.000 personas trabajando, evidentemente que puede ser que algo no funcione perfecto, pero en ninguna parte. Totalmente, muy, muy importante esto y también la visión sobre la codependencia, ¿no? Sobre todo en esta sociedad que está envejeciendo tan rápido y que está teniendo tantas tensiones. No lo digo solo porque todos vamos a ser mayores y alguien nos va a tener que cuidar probablemente, sino porque hay muchas poblaciones que estamos descuidando, las mismas mujeres que están bajando mucho su propia tasa de natalidad, digamos, por mujer. Eso también habla de un descuido, ¿no? De que hay algo que está adverso en el entorno, no nos estamos cuidando suficiente. Les quiero agradecer mucho por esta conversación, que nos cuenten también cualquier novedad que se les ocurra sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros, porque el objetivo de este programa es ese, es como buscar las tareas comunes que tenemos a todas las escalas para ver si es que tejemos antes este tejido que se ha roto en algunos casos. Muchas gracias. Gracias a ti, un gusto. Nosotros nos despedimos. Hasta aquí llega este capítulo especial de Pares Impares. Hemos tratado de visitar esos rincones como mucho más próximos de cómo recobrar la confianza, porque de alguna manera nos es mucho más sencillo seguir indignándonos por los índices de confianza en las instituciones, seguir indignándonos por el deterioro de la democracia o de la manera en que nuestros representantes nos representan o no. Pero la olita llega igual un poquito más cerca, porque todos nosotros hacemos cosas distintas cotidianas que construyen o destruyen esa confianza. Cómo miramos al otro. Cuando tenemos este impulso por donar, ¿terminamos donando? A pesar de que podemos, ¿por qué no donamos? ¿Porque desconfiamos? ¿Qué podríamos hacer para exigir a esas instituciones que avancen en esa ruta? Porque lo concreto es que todas esas instituciones van a seguir siendo probablemente cada vez más necesarias. Las organizaciones de la sociedad civil son una especie de maicena que articula a las sociedades del mundo y que cumplen roles cada vez más críticos en la medida que el Estado también tiene cada vez más desafíos. Los dejamos con esa invitación, si tienen ideas para que se las envíen a estas personas, y nosotros nos encontramos pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.